proyecto totalmente consolidado. Es un proyecto que lleva muchísimo trabajo detrás, muchísima ilusión detrás y muchísima responsabilidad. Un día muy importante para la ciudad. Es el momento en el que la ciudad va a entender que hay otra forma de gobernar, una gobernanza que cuenta con todo el mundo, no excluye a nadie. Cuando nosotros, la fórmula de acudir a nuestra base, a nuestra militancia, está estipulada por estatuto. Nosotros informamos a nuestra asamblea de que íbamos a iniciar una ronda de contactos y para que nos la validasen, para recoger esas inquietudes, esa validación de nuestra propia militancia, y cuando así lo hicimos, pues iniciamos esa ronda de contactos. Al finalizar la ronda de contactos vimos que teníamos suficiente apoyo y teníamos una suficiente coordinación o acuerdo con Izquierda Unida para mostrar ese acuerdo a nuestra militancia. Porque ahora mismo tenemos una ciudad paralizada por este equipo de gobierno. Un equipo de gobierno que tras la salida de sus socios, de CILU en el gobierno, se quedó en minoría. Todo el mundo esperaba que hay gobiernos que han gobernado otras administraciones en minoría, llegando a acuerdos con todo tipo de grupos municipales, de formaciones políticas que representen esa administración, y en este caso no se hizo. El proyecto de ciudad es contar con todo. El resumen sería ese. A nosotros, después de unas elecciones que cabe recordar que ganó el Partido Socialista, se llegó a un pacto, podemos decir casi una moción de censura para quitarnos el gobierno, muy respetable, nosotros lo respetamos, pero en el que se nos excluyó como primera medida lo que es la Junta de Gobierno local. Nosotros, la primera medida que hayamos acordado Izquierda Unida nosotros ha sido reincorporar a todos los partidos políticos a la Junta de Gobierno local. O sea, nosotros mostramos ya directamente en nuestro proyecto un modelo de gobernanza compartido, donde cuenten todos, incluso los partidos que van a salir ahora de los grupos municipales, que van a salir ahora del equipo de gobierno. Raúl Caro, con el PSOE, con este secretario general, no habló desde el 13 de noviembre. Los otros días lo miré. Es algo inconcebible, no pasa ni en los peores momentos de algunos gobiernos, que el líder, el actual alcalde o el que tiene la responsabilidad, no hable con el líder de la oposición, la persona que representa a más ciudadanos de Linares. No ha hablado, ni, como vuelvo a recordar, ni pidiéndolo o solicitándoselo por carta. Nosotros, esta moción de censura, hay un proyecto de izquierda para la ciudad, un proyecto en el que programático, incluso de coalición en el futuro gobierno de la ciudad, entre PSOE y Izquierda Unida. Ese proyecto, con esa base y con ese esquema programático, se le presentó a los demás partidos de oposición, a Linares primero y a CILU, y CILU fue el primer partido que puso en conocimiento de esta coalición, de este equipo de gobierno, que ese programa era mejor que el que había ahora mismo en la ciudad, el cual representaba Raúl Caro. Linares primero ha encontrado mucha crítica hacia el equipo de gobierno, muchísima crítica hacia el equipo de gobierno. De eso te cuenta que Linares primero representa a un pasado en una alcaldía en la ciudad donde se han hecho muchas cosas, y este equipo de gobierno actual, el gobierno de Raúl Caro, ha intentado tapar eso, dilapidar esos 23 años de un alcalde socialista del PSOE, que representaba al PSOE. El PSOE ha hecho aquí por Linares muchísimas cosas. No se puede tapar con meras promesas o meras cortinas de humo. En la ciudad hubo unas situaciones muy complicadas y muy difíciles. A raíz del cierre de Santana, pues no es fácil que se te caiga el motor económico de una ciudad y tengas que buscar mecanismos para amortiguar esa caída, con lo cual fueron unas situaciones muy difíciles. Ahora nos agarramos a la pandemia, nos agarramos a otras situaciones que están aconteciendo tristemente, pero que se te caiga el motor económico de una ciudad es insostenible. Sí, era un gobierno malo, pero no por el componente singular de CILU en esa configuración de gobierno, sino porque era un gobierno que no estaba gestionando la ciudad. Con total respeto, somos el partido de la movilización. Con total respeto, la movilización ciudadana es sana, es buena. Aquí en Linares, en estos 3 años ha habido muchas movilizaciones. Ha habido una movilización por un cierre del Corte Inglés, por cierto, en el que no había los componentes que ahora mismo se manifiestan por conseguir teniendo o darle una continuidad a sus privilegios políticos.
hubo una manifestación en el cierre de Aroposi, una de las empresas con más calidad en el empleo que aquí en Linares. Aquí había muchas manifestaciones. Entonces nosotros total respeto a que la gente se manifieste. Lo que no comprendemos es por qué a esa gente se le está metiendo el discurso del miedo. Ha sido total respeto a esa decisión. A la decisión de que es bueno para Linares recuperar un gobierno que ahora mismo está siendo malo para la ciudad. Los presupuestos, nosotros ya hemos trabajado sobre los presupuestos. Nosotros no hemos comprometido a traer presupuestos en nuestro programa para estos 14 meses. Izquierda Unida y PSOE se han comprometido a traer presupuestos. Lo más cómodo hubiese sido prorrogar los que hay, que es lo que ellos han hecho durante 2 años. Pero nosotros comprometemos a, sabiendo cuál es la realidad de Linares, traer unos presupuestos. Pero es el juego político, es el normal funcionamiento, más que el juego. El normal funcionamiento político es ese. Los proyectos traspasan mandatos y los compromisos que coge un mandato lo tiene que llevar a cabo otro. Y no pasa nada, no hay paralización. La trazabilidad que tiene el campo de fútbol es que nosotros, toda la oposición de la corporación, estamos hablando de 15 concejales, nos entramos del campo de fútbol con una rueda de prensa. No ha pasado por ninguna comisión y sigue sin pasar ningún proyecto, ninguna memoria, nada, no pasa nada. Y nos dicen que hay una línea de subvención para el campo de fútbol. El PSOE siempre ha sido muy crítico, siempre ha sido muy crítico interno, y eso nos ha nutrido de una fortaleza que nos hace estar siempre en el punto de partida, en una situación de privilegio frente a otros. Con lo cual, nosotros desde esa crítica o desde esa, alguien puede entender, división de pareceres, nos fortalecemos y claro que el partido está muy unido. Lo primero, sí, ponerme a trabajar y llamar a todos los colectivos de la ciudad, a todos, sin dejarme ni uno, a esos colectivos que no han sido escuchados, agrupaciones, cofradías, asociaciones de vecinos, colectivos deportivos de la ciudad, vecinos. Están las mesas de los concejales llenas de registros electrónicos sin haberle sido escuchados. Hoy mismo he tenido aquí una persona que lleva 6 registros para que le cambien un contenedor de basura que lo han puesto irregularmente, digámoslo así, en su puerta. Con lo cual, lo primero que voy a hacer es sentarme a hablar con la ciudad. El proyecto del PSOE no es para 14 meses, el proyecto del PSOE es un proyecto de ciudad. Para 14 meses, para 5 años, para 10 años, para 20 años. Tenemos que singularizar nuestro proyecto ahí, dónde estamos, hasta dónde queremos llegar, pero qué futuro queremos para la ciudad. Que yo sea el candidato a la alcaldía en 2023 o no solo lo decide Javi Perales, lo deciden sus militantes. Pero es que eso no es una afirmación cierta. A nosotros no nos eligen alcaldes, nunca. Nosotros, lo primero, vamos configurados dentro de una lista cerrada, porque así es la democracia española y la fórmula de las bases electorales de la democracia, y a nosotros ni siquiera nos eligen alcaldes, a nosotros nos eligen concejales. Y luego los concejales somos los que entre nosotros elegimos los alcaldes.